Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo. Si están al día con las últimas novedades, seguro que el titular les ha picado la curiosidad. Bomba OZG pide millones a Serkan tras su fractura. Sí, así como lo oyen. Una cifra millonaria y una fractura. Menudo cóctel. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esta historia, analizando qué ha pasado, por qué ha sucedido y qué implicaciones podría tener para los involucrados. ¿Se trata de una demanda por daños y perjuicios, una compensación por lucro cesante, o quizás algo completamente distinto? Vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto que sin duda ha cogido a muchos por sorpresa. Pero antes de empezar con toda la carnaza, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no forman parte de esta comunidad vibrante, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos la información más jugosa y analizada para ustedes. Así que bienvenidos y prepárense para un vídeo que no se van a querer perder. Ahora sí, pongámonos manos a la obra y desgranemos esta noticia. El titular nos presenta dos elementos clave, Bomba OZG y Serkan, y la conexión entre ellos es una petición de millones tras una fractura. Para entender todo esto, primero debemos contextualizar quiénes son Bomba OZG y Serkan en este escenario. Si siguen de cerca la vida de las celebridades o los realities, es muy probable que conozcan a estos nombres. Bomba OZG, conocida por y Serkan, por su parte, es la fractura. Ese es el segundo elemento crucial. ¿A quién le ha ocurrido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Y por qué esta fractura, que a simple vista podría parecer un incidente desafortunado, ha desembocado en una exigencia millonaria? Aquí es donde la historia se pone interesante y francamente un poco confusa si no tenemos todos los datos. Las fracturas, aunque dolorosas y molestas, no suelen ser la causa directa de peticiones económicas tan elevadas, a menos que haya circunstancias agravantes. ¿Podría tratarse de una lesión que le impidió a Serkan cumplir con compromisos laborales importantes? ¿Fue causada por una negligencia de Bomba OZG, o de alguien relacionado con ella? ¿O quizás la fractura es solo la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo y complejo entre ellos? Y aquí viene la pregunta del millón, literalmente. La petición de millones. ¿De qué tipo de millones estamos hablando? Dólares, euros, la moneda local. Y lo más importante, ¿por qué esta cifra tan astronómica? Si la fractura fue causada por un accidente, las indemnizaciones suelen cubrir gastos médicos, rehabilitación y, en algunos casos, compensación por la pérdida de ingresos durante el tiempo de recuperación. Pero millones suena a una cifra mucho mayor, lo que nos lleva a especular sobre otras posibles causas. Podríamos estar ante una demanda por daños y perjuicios en un sentido más amplio, que incluya el daño moral, la afectación a la imagen pública, o incluso la pérdida de oportunidades futuras si la fractura tiene secuelas a largo plazo. Podría ser que Bomba OZG, en calidad de representante, manager, o incluso como responsable de alguna manera del incidente, se vea obligada a hacer frente a esta exigencia. O tal vez Bomba OZG es la demandante y Serkan es quien debe pagar, o viceversa. El titular es un poco ambiguo en ese sentido, lo que aumenta el misterio. Vamos a explorar algunas de las hipótesis más plausibles, basándonos en cómo suelen funcionar estas situaciones en el mundo del entretenimiento y de los conflictos entre figuras públicas. Una posibilidad es que la fractura de Serkan se haya producido durante la filmación o grabación de algún proyecto en el que Bomba OZG estuviera involucrada. Si esta fractura fue resultado de condiciones inseguras, falta de precauciones, o incluso de un acto negligente por parte de Bomba OZG o su equipo, entonces la petición millonaria podría ser una forma de compensar a Serkan por el dolor, el sufrimiento, los gastos médicos que seguramente no son baratos, y sobre todo, la pérdida de ingresos que una fractura puede acarrear, especialmente si se trata de un actor o artista cuya carrera depende de su capacidad física. En estos casos, las aseguradoras suelen estar involucradas, pero a veces las demandas directas buscan cubrir aspectos que las pólizas no abarcan completamente. Otra línea de investigación podría ser que Serkan, a causa de esta fractura, haya perdido contratos millonarios, patrocinios importantes, o la oportunidad de protagonizar una película o serie que le habría catapultado a un nivel superior de fama y fortuna.
Si se puede demostrar que la fractura fue directamente imputable a una acción o inacción de Bomba Ozge, entonces la exigencia de millones podría estar justificada como compensación por lucro cesante y pérdida de oportunidades. Pero, ¿y si la relación entre ellos es más personal que profesional? A veces los conflictos de pareja o expareja pueden escalar a niveles insospechados, y si una fractura ha sido un detonante o ha ocurrido en un contexto de disputa, la exigencia de dinero podría tener motivaciones más complejas, como represalias, compensación por daños emocionales, o incluso un intento de asegurar una posición financiera en medio de una separación. El hecho de que se pida una suma tan grande sugiere que no se trata de un simple capricho, sino de una pretensión seria. Es importante también considerar la posibilidad de que el titular sea una simplificación o incluso una dramatización de la realidad. En el mundo de la comunicación, a veces se exageran los hechos para generar mayor impacto. Podría ser que la fractura no sea tan grave como suena, o que los millones sean una cifra inicial en una negociación. O quizás la figura de Bomba Ozge, al ser la que pide, implica una negociación o una exigencia desde su posición, ya sea como representante, como parte afectada, o incluso como la persona que debe hacer frente a la reclamación. Para entender esto mejor, sería fundamental tener acceso a más detalles sobre el origen de la fractura y la relación precisa entre Bomba Ozge y Serkan. ¿Son compañeros de trabajo, amigos, es pareja, o quizás uno representa al otro? La falta de contexto en el titular nos obliga a especular, pero también nos permite analizar las diferentes posibilidades. Si nos ponemos en el escenario más dramático, donde la fractura fue grave y provocada por negligencia, y la exigencia millonaria busca compensar todos los perjuicios, estaríamos hablando de un caso legal serio. Las pruebas serían cruciales: informes médicos, testimonios, posibles grabaciones o evidencias del incidente y el análisis de la pérdida económica real de Serkan. El proceso podría ser largo y costoso y el resultado incierto. Por otro lado, si la historia tiene un matiz más cercano a un litigio mediático o a una disputa que busca notoriedad, entonces la cifra millonaria podría ser una táctica de presión. En la era de las redes sociales y la constante exposición mediática, las figuras públicas a menudo utilizan estas situaciones para manipular la opinión pública o para forzar acuerdos ventajosos. Otra interpretación, menos dramática pero igualmente relevante, es que Bomba Ozge pide millones, se refiere a una negociación de un contrato o de una indemnización fuera de los tribunales, donde Bomba Ozge, actuando como mediadora o representante de Serkan, está exigiendo una suma elevada a una tercera parte responsable de la fractura. En este caso, la cifra sería el resultado de una estrategia de negociación. Pero volviendo a la estructura que nos pide el titular, Bomba Ozge pide millones a Serkan tras su fractura. La interpretación más directa es que Serkan ha sufrido una fractura, y Bomba Ozge le está exigiendo a él una suma millonaria. Esto es, a primera vista, confuso. Si Serkan tiene la fractura, ¿por qué Bomba Ozge le pediría dinero a él? A menos que Serkan le deba dinero a Bomba Ozge por alguna razón, y la fractura sea el detonante para que ella exija ese pago. O quizás Serkan es el responsable de la fractura de Bomba Ozge, y no al revés, y el titular está redactado de forma confusa. Si Serkan fracturó a Bomba Ozge, entonces ella pediría millones por los daños. Esta es una posibilidad que deberíamos considerar. Si Serkan es el que se ha fracturado, y Bomba Ozge le pide millones a él, la lógica se complica. Podría ser que la fractura de Serkan haya provocado que él no pueda cumplir un contrato con Bomba Ozge, y ella, por su parte, sufra pérdidas económicas y por eso le exija una compensación millonaria a él. Esto implicaría un incumplimiento de contrato por parte de Serkan, y Bomba Ozge estaría reclamando las pérdidas ocasionadas por ese incumplimiento, que a su vez fue causado por su propia fractura. Es un escenario bastante enrevesado, pero no imposible. O tal vez, y esto es puro especular, la fractura de Serkan es solo una excusa o un elemento secundario. Quizás Bomba Ozge tiene una deuda pendiente con Serkan, o un conflicto previo, y al enterarse de su fractura, ve la oportunidad de presionar para saldar esa deuda o resolver ese conflicto exigiendo una suma de dinero considerable, aprovechando su estado de vulnerabilidad. Es crucial recordar que sin más información, todo lo que estamos haciendo es analizar las posibles interpretaciones de un titular. Las noticias del espectáculo a menudo juegan con la ambigüedad para mantenernos enganchados. Sin embargo, el hecho de que se mencione una suma millonaria y una fractura, dos elementos de peso, sugiere que hay algo sustancial detrás de la noticia. Analicemos ahora la figura de Bomba Ozge.
¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de conflicto suele tener? Es conocida por ser una negociadora dura, o por estar involucrada en disputas. ¿Y Serkan? ¿Cuál es su perfil? ¿Es alguien con recursos para hacer frente a una demanda millonaria, o su situación financiera podría verse seriamente afectada? Si Bomba Ozge es una figura pública con influencia, podría estar utilizando esta situación para generar atención hacia ella misma o hacia su propia carrera. A veces los conflictos con otras celebridades sirven como trampolín publicitario. Y si Serkan es un personaje menos conocido o se encuentra en un momento delicado de su carrera, podría ser más vulnerable a este tipo de presiones. La palabra bomba en el nombre de Ozge podría ser un indicativo de su personalidad o del tipo de noticias que suele protagonizar. Quizás es una persona explosiva, directa, o que no teme meterse en líos. Y cuando dice pide millones, es probable que no se guarde nada. Considerando la posibilidad de que Serkan sea el que se fracturó y Bomba Ozge le pide millones a él, esto nos lleva a pensar en el tipo de relación que podrían tener. Si son expareja, podría ser una demanda de manutención o de división de bienes que se ve intensificada por el incidente. Si son socios comerciales, podría ser una reclamación por daños a la empresa o por incumplimiento de acuerdos. En cualquier caso, esta noticia nos deja con muchas preguntas. ¿Qué hará Serkan ante esta exigencia? ¿Intentará negociar, negarse, o buscará asesoramiento legal? ¿Hay alguna otra persona involucrada en este conflicto? ¿Se filtrarán más detalles a medida que la situación evolucione? Lo que sí está claro es que este es un tema que da para mucho debate y especulación. Y en nuestro canal, nos encanta desgranar estas historias para ustedes. Para recapitular, hemos analizado el titular, Bomba Ozge pide millones a Serkan tras su fractura, explorando las posibles interpretaciones y escenarios. Hemos considerado que la fractura podría haber sido causada por negligencia, llevando a una demanda por daños y perjuicios. También hemos contemplado la posibilidad de que la fractura haya causado pérdidas económicas significativas, como lucro cesante u oportunidades perdidas. Hemos especulado sobre la naturaleza de la relación entre Bomba Ozge y Serkan, y cómo esto podría influir en la exigencia millonaria. Y finalmente hemos reflexionado sobre la posible dramatización del titular y las motivaciones detrás de estas noticias en el mundo del espectáculo. Ha sido un viaje fascinante por las posibles aristas de esta historia. Espero que este análisis les haya parecido intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que podría estar sucediendo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la interpretación más probable de este titular? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de las noticias del espectáculo y los análisis profundos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por acompañarnos.